Buenas noches. Vamos a compartir la escritura y vamos a hablar de un tema que es álgido. Es un tema un poquito difícil, pero que necesitamos con todo el corazón aprender de ese tema, porque es la propuesta del Señor Jesús. Y ese tema se llama perdonar siempre. Así se llama la reflexión de esta noche. Perdonar es algo así como renunciar a la venganza o renunciar a reclamar un castigo justo para alguien que ha ofendido. Es también como renunciar a la restitución. Perdonar es algo así como dejar pasar del lado el lazo de espinas que alguna vez envolvió mi vida y me hizo daño. Es ofrecerme a mí mismo el beneficio de no ser dañado con el ácido del rencor, que es un resultado del dolor y que puede durar mucho si no hay un perdón en medio de esa ofensa. Perdonar no es nunca volver a recordar, es olvidar por completo, claro que no. Es más bien poder ver la ofensa o la circunstancia que se vivió, que nos causó tanto dolor y no sufrir ya. Es procesar el dolor y empezar a ser libre de la ofensa, del resultado de esa ofensa. Es poder continuar por la vida en paz y es poder ver el camino limpio nuevamente. Es continuar sin que la ofensa que se cometió contra mí me detenga. Es continuar sin que ella me siga lastimando. En Mateo 18, en el versículo 21 al 22, hay una conversación que aparece entre Pedro y el Señor. Y la Biblia dice así, dice, Pedro se le acercó y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le contestó, no, no 7 veces, sino 70 veces 7. Yo me imagino la carita de Pedrito cuando el Señor le contestó eso, porque la pregunta que hizo Pedro a Jesús venía desde su mentalidad de una persona esclava de la ley. Así que Pedro posiblemente estaba pensando en este proverbio que decía ojo por ojo y diente por diente. Y entonces él consideraba si uno es capaz de perdonar por lo menos 7 veces, pues entonces es posible que ojo por ojo y diente por diente realmente quede lejos de esta propuesta que yo tengo aquí en mi corazón, ¿no es cierto? Y él de cierta manera se estaba viendo muy bondadoso comparado con ese proverbio que en últimas era otra ley. Y él de todas formas le lanzó esta pregunta a Jesús y tal vez estaba esperando que el Señor le hiciera un reconocimiento o le dijera, oye Pedro, tú realmente eres un buen muchacho. Pero lo que no esperaba Pedro era que el Señor le hiciera una propuesta superior. Él estaba pensando, tal vez si yo le pregunto esto a él, él me diga, sí, a partir de la octava
ya uno puede reclamar justicia y puede reclamar que se le castigue duramente y puede reclamar que haya una restitución y bueno, no sé cuántas cosas estoy tratando de entrar ahí en una mentalidad esclava de la ley, ¿cierto? Pero resulta que Jesucristo le lanza una propuesta que excede a todo lo que Pedro hubiera podido imaginar. Y resulta que la propuesta que Jesús le hace a Pedro es la misma que ha planteado para toda la humanidad. Jesús tiene una perspectiva superior acerca del perdón. Nosotros tenemos un contenido distinto al perdón como seres humanos. Pero Jesucristo viene y pone un estándar de calidad frente al perdón supremamente alto. Él no lo plantea desde la ley, ¿cierto? Sino que Él lo plantea desde su gracia. Esa es la posición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la posición de su gracia. Así que la propuesta que Jesús le dio a Pedro fue perdonar 70 veces por 7. Eso era perdonar 490 veces al día a cada persona que ofendiera. Realmente eso lo que estaba planteando era un perdón permanente para todos. Jesús le planteó no tomar en cuenta cuánto nos han ofendido, qué proporción tan alta ha tenido, qué tan difícil ha sido realmente recibir esta ofensa, sino sencillamente perdonar. Y Cristo lo planteó como lo mejor que nos puede pasar es comprenderlo, porque eso trae beneficios. Vamos a considerar más adelante unos aspectos con respecto a esa propuesta tan brillante que el Señor ha puesto, no para que sea aceptada o aprobada por nosotros, sino para que sea recibida desde el espíritu de la fe que Él ha puesto en nuestras vidas. Entonces, el primer aspecto es, para Dios, el perdón tiene que ver con el propósito y no tiene que ver con la proporción de la ofensa. Ahí es donde está la dificultad para nosotros. Uno dice, yo perdono esto, pero esto, o sea, perdón. No sé si eso realmente sea perdonable. Nosotros tenemos cosas que las tenemos en el listado de perdonables y cosas en las que es así no. O sea, con eso no se puede uno meter. Pero Dios está diciendo, no miren la proporción de la ofensa, sino miren el propósito del perdón. Porque el propósito del perdón es superior a la proporción de la ofensa. Ustedes lo van a comprender ahorita que vayan caminando conmigo este tema del perdón. Y cuando nosotros decidimos perdonar a alguien, no pensando en la proporción de la ofensa, sino en el propósito del perdón, entonces cambia, se transforma totalmente el contenido de este perdón en nuestras vidas y también en la vida de la persona perdonada, aún cuando no haya pedido perdón, que es supremamente difícil este asunto. En este primer aspecto vamos a leer Mateo 20, vamos a leer del versículo 1 al 16. Aquí hay una parábola que se llama parábola de los trabajadores del viñedo. Y dice así, el reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar.
A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada y entonces las contrató y les dijo que al fin del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo y el propietario hizo lo mismo al mediodía y luego a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó por qué ustedes no trabajan hoy. Y ellos contestaron porque nadie nos ha contratado. El propietario les dijo, entonces váyanse y únanse a los que están en el viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, pero que comenzara por los últimos que habían sido contratados. Y cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario de una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, dijeron. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos trabajado todo el día bajo este intenso calor. Y él les respondió a ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú acordaste conmigo que trabajarías todo el día? ¿No acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros. Y los últimos y los primeros serán los últimos. Bueno, aquí tenemos entonces en esta parábola la intención que Cristo quería que Pedro entendiera y que también es su propósito que usted y yo la entendamos hoy. Primero el Señor expuso al ser humano en esta parábola. Y en esa parábola expuso la miseria nuestra. Nosotros como seres humanos solamente sin su intervención, sin su presencia habitando en nuestras vidas, somos seres llenos de miseria. Somos seres llenos de competencia. Somos seres llenos de luchas. Y lo comprueba que aquellos que se consideraron justos hablaron de justicia en esa hora desde su inmunda condición y solo querían su beneficio. No hablaron desde la condición de los otros. Fueron beneficiarios de un jornal de todo el día sin haberlo trabajado, fueron sencillamente bendecidos, pero no les habían robado a ellos los contrataron por lo mismo, solamente que a ellos no les aumentaron solo porque les iban a dar a los otros lo mismo que les habían prometido a ellos. Eso es lo que dice el versículo 10. Que cuando ellos se dieron cuenta que el Señor empezó a pagarle primero a los últimos y les pagó todo el día, ellos se imaginaron, este nos va a subir. Y cuando llegó a ellos y les pagó lo mismo, entonces a ellos les pareció injusto. ¿Por qué les va a pagar a los últimos que no trabajaron sino una hora lo mismo que nos pagó a nosotros? Y realmente no era una injusticia,
Era una sobreabundancia de bondad que el propietario de aquel lugar había tenido con los trabajadores. Y el Señor Jesús está exponiéndole a Pedro esa miseria humana de estos trabajadores que habían trabajado todo el día y que habían recibido su justo pago. Y que suponían desde sus sucias mentes que tenían que pagarles más. Eso no era otra cosa que una mentalidad que estaba llena de envidia, una mentalidad que estaba llena de competencia. Estaban compitiendo inmediatamente con los otros. Si les dieron a ellos tanto, a nosotros no nos tienen que dar tanto. Era una mentalidad miserable. Protestaron, increparon al dueño, increparon al que les dio empleo, increparon al que tenía el dinero, increparon al que les pagó lo justo, increparon y no tenían realmente ningún derecho. El propietario les probó a ellos con los siguientes versículos después del 10, les probó que él tenía toda la razón. Él les había dado lo justo y les había dado a los otros lo mismo que a ellos y nadie se llevó un peso más, sino el salario de un día. Ahora que si se lo dio por una hora, pues ese ya era problema de él, ¿cierto? Pero él había sido justo. Ellos estaban siendo injustos con él. Entonces fíjese que el valor de la justicia en el corazón humano puede ser variable, pero el valor de la justicia para Dios siempre es el mismo, porque Él no muta. Y así como Él no muta, no cambia tampoco su manera de pensar. Él no es como nosotros, que cambia de manera de pensar, que hoy un día piensa una cosa y otro día piensa otra. La corrupción del hombre no redimido es tan brutal que él mismo ha creado un sistema de justicia y ni siquiera es fiel a ese mismo sistema de justicia. Él mismo se ha inventado un sistema donde él condena y él juzga y él exonera y no lo hace desde un sentido de la justicia, porque no lo tiene, lo hace desde su posición egoísta y miserable. Espera que las personas sean crueles con otras, no espera que las personas sean buenas con otras. Ese es el sistema humano. Y a eso es a lo que el hombre le llama justicia. Cristo nos redime a nosotros de esta miseria humana y tiene que empezar a enseñarnos cuál es su postura acerca de cosas tan maravillosas como el perdón, como la justicia, como el amor. El segundo aspecto que vamos a considerar aquí es que para Dios nunca habrá una ofensa lo suficientemente grande, tanto que la justicia no pueda perdonar. Cuando Jesús le respondió a Pedro que el perdón verdadero es perdonar 490 veces al día a la misma persona, él le quiso decir lo siguiente. En el hebreo, las letras y los números se relacionan y tienen un significado especial. Por ejemplo, el 490 es el resultado de multiplicar 70 por 7. Seguramente usted ya lo sabía, ¿cierto? Y está estrecha, íntimamente relacionado con la palabra hebrea que es tamim, y ella significa completo. El significado del hebreo, el número 490 es perfecto, terminado. Así que es muy fácil concluir
que lo que Pedro le preguntó es cuántas ofensas puedo aguantarle a alguien antes de que yo llegue al punto de poder vengarme de esa persona, de poder ajusticiarla, de poder llevarla a la ley y hacerla pagar. ¿Hasta cuánto me es lícito según tu pensamiento? ¿En qué momento yo puedo hacerle valer el ojo por ojo y diente por diente? En la octava le proponía Pedro al Señor, pero es fácil comprender la respuesta que Jesús le dio. Jesús le dijo, nunca habrá una ofensa tan grande que nos dé el derecho a no perdonar a otros. Es más o menos el contenido del perdón. Si pasamos esto que él le dijo, 70 veces 7, si lo pasamos por la cruz, eso sería el perdón grande y verdadero que ustedes deben mover en el interior de su conciencia. Tiene que ser considerado del tamaño del perdón de mi sacrificio en la cruz. Así que cuando usted quiera considerar qué es el perdón, cómo darlo, por qué no retenerlo, tiene que conocer la cruz. Porque es que en la cruz fue donde Jesús perdonó toda la ofensa y todas las ofensas de la humanidad. El rechazo, la incredulidad, la rebelión, la injuria, la amartía del hombre que está en su naturaleza. Fue en la cruz que Cristo limpió al hombre. Fue en la cruz donde Cristo, con su sacrificio consumado, perfecto y terminado, liberó al hombre del daño que él había causado con su ofensa, no solamente a Dios, a los otros seres humanos, a la tierra, al universo entero, que por su responsabilidad quedaron con unas lesiones violentas, bajo maldición. Así que lo que Jesús le hizo entender a Pedro es el perdón que ustedes tienen que empezar a ver después de encontrarse conmigo, es este mismo perdón que yo entrego en la cruz. ¿Cuándo lo iba a entender Pedro? Cuando viera a Cristo en la cruz, izado, muriendo por todos los seres humanos. ¿Cuándo lo entiende el cristiano después de recibir al Señor? Cuando comienza a aclarársele a él qué tipo de justicia ha sido imputada a su vida. La persona entiende el perdón cuando entiende la justificación por fe. Y entonces viene el tercer aspecto. El Señor plantea que no hay derecho a no perdonar una ofensa, por grande que sea, cuando a la humanidad se le ha perdonado semejante rebelión y semejante multitud de pecados. No existe ni una sola persona que pueda decir yo sí no, lo siento, yo no puedo perdonar. Las personas no perdonan porque no conocen a Jesús, porque no conocen el perdón que han recibido, porque no conocen, no han accedido a su perdón, porque no tienen ni idea de qué fueron liberadas, porque no tienen ni idea qué es lo que realmente ha sucedido en ellas, qué es lo que, contra qué se levantaron. ¿Cuántos daños causaron con todas a sus patrones destructivos que son fruto de una naturaleza que vive en ellos y que Cristo fue a redimir en esa cruz? En el Mateo 18 del 21 al 33 dice:
dice lo siguiente, es lo que acabamos de leer hace un ratico. Dice, Pedro se le acercó y le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, 70 veces 7. Entonces, la relación es más o menos así. Vamos a leer hasta el 31. Dice, por lo tanto, el reino de los cielos, y aquí viene una parangón que le hace el Señor a Pedro y hoy nos lo presenta a nosotros para que nosotros volvamos a recordar y entonces meditemos y comprendamos de qué nos está hablando el Señor cuando nos habla del perdón. Dice el Señor, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Y en el proceso le trajeron a unos deudores que le debían millones de monedas de plata. No podían pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenían. Era impagable la deuda para poder pagar esa deuda. El hombre cayó de rodillas ante ese amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia, te lo pagaré todo. El hombre estaba mintiendo, esa deuda era impagable, pero él estaba rogando clemencia. Versículo 27, entonces el amo sintió mucha compasión por él y lo liberó y le perdonó la deuda. De repente el amo está molesto con él, quiere que le pague todo y quiere que lo pongan en la cárcel y lo dejen allí que se pudra y que además vendan a su esposa, a sus hijos y le quiten todo lo que tienen. Y de repente ve llorar al hombre, lo ve pedir perdón y lo ve con ganas de querer pagarle algo que es impagable. Dice, bueno, entonces lo perdono. Ya, no me debe nada. De la nada, de repente, una deuda impagable fue borrada. Dice, pero cuando el hombre se levantó, el que estaba siendo enjuiciado por su amo, cuando este hombre se levanta de haber recibido el perdón, sale de la presencia del rey y fue a buscar a un compañero suyo, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, te lo suplico. Este, aunque le debía harto, la deuda de él sí era pagable. Y este también, como él, rogó y prometió pagar. Le dijo que no le había pagado porque no había tenido dinero. Dice la escritura, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado la deuda y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda que tenías conmigo porque me rogaste. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu compañero? Así como yo tuve compasión contigo. Y el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso, esta parábola tiene una contenido y una expresión supremamente amplio, que era lo que Jesús quería que usted y yo comprendiéramos.
La relación entre el rey que le cobra al siervo la deuda es más o menos así. Estaba el rey, había un siervo que le debía muchísimo dinero, era impagable esa deuda, y había otro que le debía a este siervo de aquí. El último le debía a este mucha plata, pero era pagable. Más o menos era así. El rey le cobraba al siervo, al primer siervo, eran más o menos 500 millones de dólares. Si era un siervo, pues no tenía con qué pagar. Jamás se los iba a poder pagar. Y el hombre se desespera, llora, se jala el cabello, le promete al rey que le va a pagar hasta lo último, que no se lo iba a pagar porque era impagable para él la deuda. Y este hombre lo ve tan desesperado, hablándole de cómo es que él no había tenido para pagarle, que le perdona y lo libera. Y él sale, se podría uno imaginar feliz, a contarle a la esposa. No, él no salió feliz, él salió corriendo a buscar al que le debía a él. Esa es la condición humana. Y se va habiendo recibido un favor que él no merecía, habiendo dicho mentiras cuando le cobraron la plata, se va a buscar al que le debía a él. Si él debía 500 millones de dólares, a él le debían 8.000 dólares. Era la diferencia más o menos en una conversión justa. Y le cobra. Y él hace lo mismo, le pide que le espere, que no le pide que le perdone la deuda, que lo espere, le dice que le va a pagar, que tenga un poquito de compasión, pero él lo coge del cuello y va y se lo entrega a los alguaciles para que lo arresten y lo metan a la cárcel y no lo hagan libre, sino cuando pague toda la deuda. Imagínese semejante acción. Entonces es cuando el rey, se da cuenta y le hace caer en cuenta que él es malo. Es malo. ¿Cuál es la conclusión de estas dos posturas que hemos visto hoy? Primero, el rey tipifica al Padre Celestial y los otros siervos, y los dos siervos tipifican a los seres humanos. Y la relación que presenta Jesús, que no este rey, estos siervos, es la relación ofensa-perdón. Segundo, los seres humanos sin Cristo son injustos por naturaleza. Y los seres humanos con Cristo, a menudo, habiendo entendido qué significa haber sido redimidos, que hemos recibido un perdón también de una deuda que era impagable para nosotros. No podíamos ganarnos ese perdón, no podíamos producirlo con obras que hiciéramos. A veces nosotros obramos en medio de una injusticia sin ser injustos. Porque a pesar de que hemos recibido perdón, no queremos perdonar. Porque cuando consideramos la ofensa, consideramos que perdonar o no perdonar es una opción para nosotros. Pero sabe, la iglesia necesita saber que perdonar es parte del estado de vida que hemos recibido. El perdón es algo que se mueve, tiene que moverse, necesita moverse dentro de nuestra dinámica de vivir. Porque es parte de lo que nos ha dado el Señor, una naturaleza nueva que es perdonadora. 3.
cuando alguien nos ofende, hay que esperar que pase el furor de la ofensa. Hay enojo, es natural. Dios no dice que no nos enojemos, podemos enojarnos. Hay que procesar esa ofensa. Tal vez hay que hablar con la persona, ¿cierto? Si es su esposo, hay que sentarse y decirle, mira, tenemos que conversar de estos aspectos, porque si esto está pasando entre los dos, significa que tú de pronto tienes una perspectiva diferente de esto y de esto, o de pronto yo tengo una perspectiva distinta. Entonces hay que centrarnos no en tu perspectiva, no en la mía, sino en la del Señor. Porque este tipo de ofensas no pueden seguirse moviendo entre los dos. Si es con los hijos, de la misma manera, a ellos hay que darles el perdón para enseñarles a perdonar, pedirles perdón cuando los ofendemos para enseñarles a dar perdón y también conversar con ellos acerca de la relación perdón-ofensa. Si es con el resto de las personas, lo mismo. Aunque sea difícil, necesitamos conversar, necesitamos arreglar. Hay gente que no pide perdón jamás, sino que se va. Bueno, a esos que no piden perdón jamás hay que perdonarlos para beneficio del ofendido. Porque el perdón no resuelto o la ofensa no resuelta deja como resultado una cosa que se llama rencor, amargura, encono, dolor. Y eso es como un vaso de ácido aquí y va con uno a donde uno va. Y cada de vez en cuando se riega y quema nuestra vida. Cuando usted perdona, este vaso de ácido que cargo en mi pecho es quitado. Es un milagro. Es un movido por el Señor. Es el Señor el que me ayuda a perdonar, es el Señor el que me ayuda a que otro pueda recibir el perdón de mi parte o me lleva a pedir perdón. Es el mismo Señor el que quita el encono de mi corazón o quita el encono del corazón del otro. Es Él. Esto es un milagro de mi relación, no, de la relación de Dios conmigo. Nunca será de mí con Él, sino de Él conmigo. Es Él el que provee, el que me da todo a mí. Entonces, necesito considerar el beneficio del perdón. Para mí, el beneficio del perdón que recibe el otro. Cuando alguien nos ofende, hay que comparar el perdón que recibí de Dios en Cristo por todo ese cargamento de ofensas que he cometido en la vida contra el Señor, contra otras personas, contra mis padres, contra mis hermanos, contra mis vecinos, contra los niños de la escuela, contra los amigos de la adolescencia, contra todo el que yo haya ofendido. De maneras que inclusive yo no tengo retención que ofendí. A gente que pasó por mi lado, yo la arañé y ni cuenta me di que yo iba arañando gente. Todo eso me fue perdonado. Hay que comparar ese perdón que el Señor le entregó a toda la humanidad, en la cual me incluyó a mí, que fue tan grande que yo no puedo retener ningún tipo de perdón a nadie. Hemos recibido ese perdón una vez y para siempre, por el ayer, por el hoy y por el mañana. Es un perdón continuado. Aún después de que he nacido de nuevo y me ha sido quitada la naturaleza de pecado, porque he sido perdonado y me ha sido dada una naturaleza nueva, cada vez que erro, no doy en el blanco o peco, abogado tengo para mí. Jesucristo, Él es justo, Él habla bien, Él muestra la obra de su cruz, Él dice, es de los míos, Él dice, está perdonado, Él dice, Él es justo, Él dice, Él es santo, Él dice, lo he hecho de nuevo y me quedó perfecto. Él no habla de nuestras faltas, Él habla de su cruz.
de su obra. Su sangre habla, aún habla su sangre. Su sangre hablará por siempre. Su bendita sangre que nos cambió la historia. Hay que recordar que nosotros, no fue que la deuda quedara sin pagar, no fue que el Señor dijo, bueno, listo, yo los perdono y bueno, hagamos de cuenta que ustedes nunca han pecado, hagamos de cuenta que ustedes jamás fueron incrédulos. No, 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 no. El hombre fue juzgado y fue hallado culpable. El hombre fue juzgado y fue hallado culpable y por lo tanto sentenciado a muerte. Lo que pasa es que esa culpa no recayó ni sobre usted ni sobre mí. En ese juicio, la culpa recayó sobre un cordero perfecto, que hizo una obra perfecta, que cuando estaba izado en esa cruz, dijo, todo quedó terminado. Consumado es. Esa culpa cayó toda completa sobre Jesús. Y completa como cayó la culpa, fue consumida por el fuego del Espíritu de Dios en él. Fue consumida por todo lo que Él hizo para salvar la humanidad. Por eso Él dijo, consumado es, ha sido terminada, ha sido completada. Y así como esa obra fue completada, así como esa obra fue magnífica y fue grande para nosotros, entonces no es que hayan dejado sin juicio lo que sí necesitaba ser juzgado, sino que otro murió por usted y por mí, sino que otro fue juzgado, sino que otro fue condenado, otro fue muerto. Jesucristo puso su vida por usted y por mí. Esa es la grandeza de la cual nosotros no podemos escapar, no podemos negarle el perdón a nadie. Y mira, no es fácil cuando todavía el corazón está sangrando. No es fácil considerar el perdón. Pero Dios, para todo eso que nosotros tenemos que vivir, Él es suficiente. Él hizo provisión para que usted y yo pudiéramos con Él y en Él perdonar. Nosotros no vamos solos a perdonar, vamos en Él y es Él el que nos lleva al perdón, para dar el perdón y también el que nos lleva a recibir los de otros. Estamos hablando de relaciones con personas, de ofensas a personas, de nosotros a personas y de personas a nosotros. Hay una obra de por medio entre toda ofensa y todo perdón, la obra de la cruz, que fue la obra magna a través de la cual se le perdonó el pecado a la humanidad. ¿Quiénes acceden a ese perdón? Los que creen, los que conocen al Señor, los que oyen esa palabra de salvación, los que aceptan creer. Esa es la razón por la que Isaías, en el capítulo 53, Isaías 53, que es un pasaje sumamente repasado en el versículo 5, dice, por él fue traspasado, pero él, ¿quién? Jesucristo. Miles de años antes de que Cristo muriera, decía Isaías, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Hay una provisión de sanidad. Usted y yo necesitamos creer. Si nos ofendieron, hay una provisión de sanidad. Para que sane mi alma,
de la ofensa que me hicieron, para que yo pueda moverme en el perdón que Dios me dio a mí, a perdonar a otros. Hay provisión para que otros se muevan en el perdón hacia mí, cuando yo soy el ofensor. Porque a veces es muy fácil resentirnos, pero queremos que otros tengan mucha compasión y nos entiendan. Mira, es que cuando yo estaba pequeño me caí de una bicicleta, entonces la misma compasión que necesito que tengan de mí es la que yo debo tener por los otros. Otra cosa es el proceso que se vive después de perdonar, en el tema de cómo volver a formular una relación. Y ese ya es otro tema. Porque muy seguramente, cada vez que se presenta una ofensa, hay cosas que tienen que ser enderezadas. El hombre recibió perdón porque tenía una naturaleza que era mala, y por ella el hombre era pecador. Entonces hubo que hacer algo fuera de lo común y fue mover su naturaleza, cambiar su naturaleza. Cuando hay un choque entre otros y yo proporciono el choque contra otros, hay cosas que enderezar allá y acá. Y entonces yo tengo que saber que primero va el perdón sin ninguna condición, a pesar de lo que pase, y luego viene el tratar de enderezar lo que esté torcido. Si se endereza, perfecto. Si no se endereza, cada uno toma decisiones, las que tenga que tomar. Pero en cuanto al perdón, no hay nada que hacer. La fórmula que presentó Cristo es la única fórmula que hace que el perdón tenga el estándar de calidad, del tamaño de la eternidad de Cristo. Por eso usted y yo no podemos discutir. Por eso usted y yo no podemos hablar como cristianos de un perdón distinto al que presentó Cristo. Yo espero que usted haya sido bendecido en esta noche. Vamos a orar. Vamos a entregar al Señor las cosas que aún están de repente en el corazoncito, que siguen siendo como espinas agudas, que duelen, que son difíciles. Si usted tiene que conversar con alguien, convérselo. Si quien le ofendió necesita usted conversar con esa persona y usted cree que puede darse una conversación saludable, hágalo. Pero perdone, antes que nada, perdone. Y pida perdón si usted ha ofendido a otros. No se quede, no se haga el loco, no se quede haciéndose el que no pasó nada. No nos acostumbremos a pasar la página sin pedir o dar perdón. ¿Sabe por qué? Porque nada es saludable de esa manera. Si Cristo estableció el perdón y dio ejemplos tan grandes como estos que le explicó a Pedro, es porque el perdón es impresionantemente necesario en la vida de una persona que le ha conocido a Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que el perdón es una maravilla que tú has puesto para que se mueva en medio de la conciencia humana, que necesitamos comprender y meditar y consumir desde la obra de la cruz, donde fue dado el mayor perdón que haya existido en la historia de la humanidad. Nadie ha perdonado tanto como tú, Señor. Nadie ha soportado tanta ofensa como tú, Señor.
Sin embargo, nos diste un perdón sin ninguna restricción, sin ninguna condición, infinitamente grande, tan eterno, Señor, tan eterno, que sirvió para perdonar el ayer, el hoy y el mañana. Gracias, Señor, por traernos a este momento. Y hoy yo quiero pedirle a usted que usted ponga ahí esas circunstancias, esas personas a las que usted no ha podido perdonar. Ponga ahí esas circunstancias que, que usted tampoco ha podido dar perdón porque tal vez usted ha estado esperando que le pidan perdón. Padre, yo oro en el poder del nombre de Jesús para que todas las personas que están escuchando esta palabra puedan perdonar, Señor, a todos sus ofensores, aun si nunca les pidieran perdón y jamás reconocieran que les han herido. Yo oro porque este milagro maravilloso que tú has creado para sanar el alma y dar un alma saludable, un estado saludable a nuestra vida, que sea real para nosotros, Señor. Gracias por sanar nuestros corazones, por restaurarnos de todos los vicios, de ser rencorosos, de amargarnos, de guardar, Señor, de empacar y tener cargamentos de cosas en contra de otros. Gracias por enseñarnos a desocupar, Señor, el equipaje. Gracias por enseñarnos que es mucho mejor cargar solo tu amor, Señor. Llevar tu perdón como regalo a todo lugar. Gracias, Señor, porque tú sanas, liberas y nos haces completamente felices cuando el perdón está en movimiento en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, yo confieso que ustedes reciben restauración y que ustedes son transformados